Mateo capítulo 12, verso 38 dice la palabra del Señor. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Los que han leído este pasaje y que leen de una manera salteada, no en orden, tal vez se preguntarán: ¿por qué Jesús no quiso realizar alguna señal a petición de los líderes religiosos? En el sentido, pues, hermanos, de pensar que era el momento oportuno de hacerlo para convencer, hermanos, a los líderes judíos que él era realmente el Mesías. Yo no sé cuántos han leído este pasaje, este momento, y usted se detiene y dice: este era el momento oportuno, porque no realizar esa señal para que creyeran en él y convencerlo, y que ellos dijeran después: realmente eres el Mesías. Sin embargo, los que leen de una manera ordenada, no les voy a preguntar para que no mientan, para que no pequen, pero los que leen de una manera ordenada, hermanos, estos líderes religiosos ya habían visto muchos de sus milagros. Sin embargo, ellos ya habían tomado la decisión de no creer en él. Es decir, que habían cerrado sus corazones. En los versos anteriores, que hace poco lo leímos, lo estudiamos, recordarán, hermanos, cuando le fue traído a Jesús aquella persona endemoniada. Dice que es ciego y mudo. El verso 22. Y Jesús le sanó, de manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y la expresión de la gente fue: hermanos, ¿será este aquel hijo de David? Porque la gente dice que fue impactada ante tal, precisamente, hermanos, milagro que se había realizado. Sin embargo, ahí están los líderes
religiosos, los fariseos, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Es decir, para aquellos que tal vez se preguntan leer este pasaje, que a petición de ellos, ¿por qué no realizaron la señal? Quieren convencerse, está bien, voy a hacer esta señal, como hacen ahora los falsos líderes religiosos, hermanos, ¿verdad? De preparar señales y hacer algo ahí, un conejo. Ustedes recordarán, por ejemplo, Moisés, cuando de la vara salió una serpiente. Sin embargo, los ministros de Faraón le sacaron 2 serpientes. Entonces, lo que estaba sucediendo aquí era que ellos habían cerrado sus corazones y prefirieron cuestionarlo. Y cayeron hasta en blasfemia, porque Jesús les señaló de que habían blasfemado contra el Espíritu Santo, al señalar, hermanos, que estas señales se realizaban por Belcebú y no por el poder del Espíritu Santo. Ese es el panorama, pues, que se nos presenta aquí. Y diríamos, hermanos, que la vida con Dios hay que llenarla, cultivarla a diario. Ese es el mensaje que se nos deja aquí. Mayormente cuando leímos lo último, que habla del espíritu inmundo que vuelve. Es decir, que cuando Jesús puso este ejemplo de un endemoniado que es liberado, la casa queda limpia porque viene a morar Dios. Sin embargo, dice que regresa el demonio y al encontrarla, la encuentra, ¿qué dice? Desocupada, pero la encuentra barrida y adornada, es decir, limpia, ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces la aplicación que hace Jesús es: así también acontecerá a esta mala generación. No está diciendo porque todo el mundo va a ser por negar a Cristo endemoniado. No está diciendo eso, sino que pone el ejemplo y lo aplica. Que esto es lo que puede suceder con aquellos, hermanos, que una vez han gustado de Dios, pero el problema es que no le dan seguimiento. No la están cultivando, no la están ejerciendo. No la están llenando. Entonces, lo que pasa es que aquella casa, hermanos, Satanás viene y la vuelve a llenar, no de demonios, de malos pensamientos, de raíces de amargura, de violencia, de odio, de hipocresía, que es lo que usted mira mayormente en todas las iglesias, incluyendo la nuestra, de gente que ha creído, pero por no darle seguimiento, que no ejercita pues la fe, no obedece a Dios, no está dispuesto a obedecer a Dios, no quiere tener a Dios, hermano, en su corazón sobre todo lo demás y sobre todas las cosas, no quiere. Comparte su corazón con las demás cosas de este mundo. No se quiere despojar, mucho menos quiere entregarse a honrar a Dios, a servirle a Dios. Entonces acontece lo que Jesús dice aquí. Para aquellos que se preguntan: hermano, yo creí en Dios y no sé qué pasa, me siento desanimado, me quiero ir, ya no quiero seguir, no siento a Dios.
¿Y qué piensa usted? ¿Que le metieron algo automático en usted y que ahí va a estar? No, no. Jesús vino a su vida, cambió, transformó su vida. El Espíritu Santo vino en su vida. Le ha dado capacidades para que usted comience a desarrollar esa nueva vida. Como un tierno que empieza a desarrollarse, comienza a hacer esfuerzo para dar sus primeros, ¿cómo dicen ustedes? Pininos. Y gatea, de repente se para apoyado en una pared, de repente ya no se apoya en nada y lo vemos sus movimientos, pero él se está ejercitando y comienza a desarrollarse. Muchos quedaron ahí postrados, ni gatean, ahí se arrastran como serpientes. Porque no empezaron a ejercitarse, no empezaron para crecer. O sea, eso pues es lo que el Señor aquí nos está diciendo. Vamos a entrar a los detalles. Verso 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Como ellos decidieron no creer y cerraron sus corazones, y lo que hicieron fue, hermano, empezar una hostilidad contra Jesús. Imagínense, ellos vieron, hermano, las señales. Cuando habla de señales, era que el profeta Isaías y otros profetas habían puesto señales del que venía como el Mesías. Entonces Jesús comenzó a dar esas señales que solamente el Mesías podía realizar. Por eso vemos uno de los maestros, grandes maestros de Israel, un fariseo, miembro del Sanedrín, Nicodemo, que al ver esas señales, confrontarlo con las escrituras, no crea que él se dejó ir así nomás, era un maestro. Un maestro es como un doctor, es diligente, escudriña, estudia. Si usted va donde un especialista, fíjense la diferencia de un doctor general a un especialista, un doctor especialista. El doctor general solo lo mira de una manera externa, ¿verdad? Entonces usted, ¿qué siente? Bueno, de todos modos solo aspirina tengo, Entonces ya saca, pues, yo no sé qué dan ahora, ya no es aspirina, ¿qué es lo que dan? ¿Cómo? Vaya esa cosa. Entonces le da, tómese una cada 8 horas y váyase. Pero el especialista no, profundiza, examina, es diligente. Bueno, un especialista honesto, por supuesto, manda a que le hagan exámenes, ¿verdad? Radiografía, ¿qué más? Un montón de cosas, y comienza el maltrato en la persona. Entonces, sangre, estudio de la sangre, y con lo que él tocó, palpó y escudriñó en la persona, y con los exámenes, bueno, esto ya lo había percibido, pero ahora me confirman estos exámenes, entonces usted tiene esto y esto y esto. Es decir, llega a la raíz del problema para atacarlo. Obviamente cuando nos dice, usted lo que tiene es, entonces uno se desmoraliza. Pero lo que él está diciendo es, bueno, hemos llegado a donde está el mal, donde está la llaga.
Entonces vamos a atacar ahí. Amén. Entonces Nicodemo, como maestro, era diligente. Ahora, miremos al médico, que era Lucas. Usted lee el capítulo 1 al principio de Lucas y lee también el capítulo 1 del libro de los Hechos, que también lo hizo Lucas, que era médico. Él hace referencia que todo lo que él escribió fue en base a una investigación, y una investigación diligente, no se fue donde el brujo, no se fue donde personas, hermanos, que mienten. Dice que fue donde los apóstoles, los que estuvieron con Jesús. Y después de ello, entonces tenemos, hermanos, el Evangelio según San Lucas, y tenemos la continuación de este Evangelio, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo lee en su casa. Y eso fue Nicodemo, y le dijo: maestro, fíjense, sabemos, es decir, que habían otros ahí que habían investigado y habían sido diligentes para decir que Jesús realmente era el Mesías. Sabemos que has venido de Dios, porque las señales que tú haces nadie las haría si Dios no estuviese con él. El problema de la mayoría de los líderes religiosos es que cerraron sus corazones. Lo que vieron en Jesús fue una competencia. Ellos decían: mira cómo la gente se va detrás de ellos. Ellos estaban quedando solos. Ese era el problema. Ellos habían impactado y tenían impactado a la población por sus riquezas, sus vestiduras, hermanos, es decir, por cosas externas. Ver un fariseo con una vestidura, hermano, que lo hacía ver como maestro, como doctor, como profeta, como un gran siervo de Dios, y no digamos el sumo sacerdote, sus vestiduras. Pero Jesús vino, hermano, con vestimentas humildes. Y a veces cuando pensamos vestimenta humilde, como que va a andar todo sucio y que no se va a bañar ni nada. No está diciendo eso, sino evitar la pompa, no sé si así decirlo, o hay otra palabra. Evitar, hermanos. Jesús y estos hombres impactaron no con cosas externas, sino de lo que Dios les había dado. Como Pedro y Pablo le dijeron al paralítico, ahí en el libro de los Hechos, cuando iban entrando al templo a la hora de la oración, le dijeron: míranos, oro y plata no tenemos. Qué decepción, ¿verdad? Porque esperaba, si eran los religiosos, eran los máster en ese momento, pues se esperaba que Pedro sacara una moneda más de valor. Pero la decepción para el menesteroso fue: mira, oro y plata no tenemos. Pero eso se tienen a los cristianos como los más tacaños. Pero lo que tenemos, que hemos recibido de Dios, te lo vamos a dar. Levántate y anda. Diga gloria a Dios. Fue lo que nosotros recibimos. Estábamos lisiados, el pecado nos tenía lisiados, enfermos, sin esperanza, sin Dios. Ya estábamos, hermano, como cuando una persona le detectan casi y los desahuciados. Estábamos desahuciados. Pero eso escogió Dios. Y nos restauró, nos levantó. Nos dio vida juntamente con Cristo. Diga gloria a Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, desahuciados. Ya apestábamos a ciprés. Porque estábamos ya al borde de la muerte. Y no muerte física, sino por el pecado. Sin esperanza. Pero Dios se manifestó a nuestras vidas.
Entonces aquí Jesús, cuando habla de una señal que ellos iban a recibir, iba a ser la señal del profeta Jonás, que estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Y dice, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Está hablando, hermano, de su resurrección. Era la señal que ellos iban a recibir, que realmente Él era el Mesías. Y la recibieron, pero tampoco creyeron. Hermano, ellos tuvieron constancia de la resurrección de Cristo. El que haya leído bien el Evangelio notará, hermanos, que cuando Jesús, mire, ellos vieron la muerte. Vieron cuando el soldado romano atravesó su costado para certificar que estaba muerto. Esa fue la orden, por eso lo atravesaron con una lanza, para certificar su muerte. Ya certificada su muerte, entonces pidieron el cuerpo, 2 líderes religiosos lo sepultaron. Ellos estaban ahí. Ahora vienen ellos y le dicen a Pilato, manda y ponga ahí soldados, una compañía. No vaya a ser que estos vengan de noche, se roben el cuerpo y después anden diciendo que resucitó, porque así decía él que iba a resucitar al 3er día. Además de eso, sellaron, hermano, la sepultura. Al 3er día estaban ahí los soldados. Y se dio el hecho milagroso de cómo se rompe, hermano, el sello y cómo la piedra rodó, hermanos, y vieron al Señor resucitar. Y ellos corrieron para aquellos que, lo que pasa, acuerdan que los soldados son borrachos. Yo fui soldado y fui borracho, alguien dirá eso. ¿Usted cree que borrachos se iban a ir al Sanedrín a decirle, miren, resucitó el Señor? Y le voy a decir una cosa, en ese tiempo, cuando escapaba un reo, ellos eran sentenciados a muerte. Acuérdense de eso. Entonces ellos, afligidos, corrieron donde los líderes religiosos y le dijeron lo que había pasado. Entonces fueron sobornados, que no dijeran nada. Y si aquello se descubriese, entonces ellos iban, hermano, a interceder por ellos. Interceder no es de que, mira, Pilato, pobrecito, no los maté. No, sino de decir, no, eso no sucedió. Te podemos llevar a la tumba, está sellada y todo, no hay problema. Ellos guardaron el cuerpo bien y ya pasaron los 3 días, no hubo nada, ¿verdad? Este ya es el 5º, 6º, 8º día. Así. Pero ellos tuvieron certificación de su muerte cuando fue sepultado y la resurrección. La tumba quedó abierta y vacía. Cuando llegaron las mujeres, hermanos, a la tumba, había un ángel ahí y le dijeron, ¿por qué buscáis de entre los muertos al que vive? Diga gloria a Dios. Entonces esa señal, de eso está hablando Jesús. Esta perversa generación mala, adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Estuvo 3 días, 3 noches en el vientre de un gran pez. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, que al 3er día, como sucedió con Jonás, que salió del pez, así él iba a salir de esa tumba vivo. Amén. Y nosotros ahora somos testigos de ello. Ah, ¿usted vio, hermano? No. Hermanos, ninguna, así como usted piensa, el amigo que ha venido, nosotros así pensamos de los evangélicos. Igual como usted piensa. Así pensábamos.
hipócritas. Ahí solo van vagos, gente sin oficio, locos, todas las calificaciones. Así pensábamos. Nos invitaban a la iglesia y decíamos, jamás voy a llegar a un lugar así, jamás. ¿Y cuántas cosas hablábamos? Igual que el amigo y la amiga que nos visita. Así pensábamos. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Usted cree que por la predicación de una persona puede llegar, hermano, a cambiar la persona? No. Miren ustedes los que toman. Hay programas para los alcohólicos. Pero ellos no pueden dejar eso. Es una lucha que llevan, caen, se levantan, caen, se levantan. Pero una persona que ha sido tocada por Dios, han sido rotas las cadenas para siempre. A menos que cuando pasó a recibir a Jesucristo, lo hizo simplemente porque necesitaba una ayuda y no realmente honrar a Dios. Pero todas las personas, la mayoría hemos sido viciosas. El vicio nos tenía esclavizados y fuimos libres de ello. De muchas cosas. El Señor nos libertó y fuimos transformados, cambiados. Y jamás pensábamos que íbamos a predicar a otra persona y lo hacemos ahora. Antes nos parecía una locura, ahora nos parece lo más grande, lo más hermoso y sublime que le puede suceder a alguien, hablar de la palabra de Dios. Diga gloria a Dios. Verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Cuando habla de Nínive, habla de una nación cruel, pecadora, mala, perversa. Los asirios. Acuérdense que los asirios, hermanos, atacaban a Israel y muchas veces, hermanos, llegaban a tomarse a Israel y por último se llevaron esclavo una parte de Israel. Los asirios. Sin embargo, Dios envió a Jonás. Por eso Jonás, va a ver las actitudes de Jonás. Jonás no quería ir. Y por eso fue como castigado, que se lo tragó un gran pez cuando fue echado a la mar, porque en vez de tomar la dirección donde Dios lo estaba tomando, agarró otra dirección, quería huir del compromiso. Y todo porque sabía que era una nación perversa. Como le voy a predicar a eso, no nos subyugaron. ¿Ah? Así nos expresamos. Así. ¿Cómo va a creer? ¿Y cómo yo voy a ir ahora? ¿Qué van a decir todos mis conciudadanos? Que les ando predicando para que se salven. Esta manada de sinvergüenza que nos subyugaron, nos esclavizaron. No, entonces tomó otra dirección. Y en la embarcación se levantaban grandes olas. Entonces los marineros y toda la gente que iba en la embarcación, que eran, ¿cómo se les dice? Los que son idólatras, practican la hechicería y todo eso. ¿Cómo? ¿Ah? No, supersticiosos. Supersticiosos. Y miren cómo pegó la superstición en ellos. Indagaron y llegaron hasta Jonás. Ya revisamos todo, vos eres el último. Y lo peor que estás echado aquí como que no está pasando nada de arriba. Y lo despertaron, están bien dormidos. Como la mayoría de ustedes que están dormidos espiritualmente. Lo sacudieron. Despiértate, dormilón, le dijeron.
y lo llevaron arriba del barco. Dinos, ¿por qué nos ha venido esto? Y yo, ¿qué sé? No, nada. Tienes que declarar. Y ya se identificó, soy hebreo o judío, soy profeta de Dios. Y bueno, pues, dice, desobedecí a Dios. Entonces tú eres la causa de este mal. Y lo agarraron, hermano, y lo tiraron. Y después que lo tiraron, hermano, se calmó. Tal vez se calman aquí las cosas en el mundo si lo tiramos a todos ustedes, hermano, allá al río. Jonás. Y el hombre se arrepiente y toma el rumbo hacia Nínive. Pero llegando a Nínive, le vuelve a agarrar otra vez. Y se enojó. Y va y promulgó que le quedaban 40 días a Nínive de vida, que Dios iba a derramar juicio. Y enojado se fue, hermano, a una montaña para... Él aseguraba que no se iban a arrepentir y que Dios los iba a destruir. Entonces se puso como observador de lejos. Y había una gran hoja ahí, y buscando sombra ahí se acostó, viendo, hermano, como VIP le dicen ahora, donde los cines donde hay esos asientos que uno se recuesta, y viendo todo como observador ahí. Y no sucedió nada. Y dijo, ya sabías, yo ya sabía que tú los ibas a perdonar. Este profeta conocía a Dios. La mayoría no conoce a Dios. Y por eso toman con sus propias manos el querer hacer venganza, justicia y muchas cosas, porque no conocen a Dios. Este sí conocía a Dios. Y sabía que si se arrepentían, como sucedió que se arrepintieron del rey hasta el último, entonces Dios detuvo en ese tiempo la destrucción para los ninivitas o asirios. Y él se enojó por eso. Y más que el Señor hizo que se le secara la hoja y le pegaron los rayos del sol. Así era ese hombre. Pero así lo usó Dios, porque cambiarnos no es que va a cambiar nuestro carácter. Muchos se confunden y creen que las personas no han cambiado por el carácter. Dios no cambia los caracteres, usa los caracteres. Usa aquellos que tienen carácter, digamos, dócil. Es que le hablan a uno bien chiquito. Todo es chiquito, manito y manita, y todo en chiquito. Y uno siente que es lindo esta persona, ¿va? Porque le habla a uno en pequeño, ¿verdad? Al panzón le dice bebecito y o almohadita, porque lo ocupa de almohada la panza del hombre. Entonces, pero están los otros que son patada al pecho, carácter fuerte. Y muchos se equivocan que Dios cambia el carácter. Jonás tenía un carácter terrible. Juan el Bautista tenía un carácter terrible. Pedro tenía un carácter terrible. Dios lo que hace es usar los caracteres para la obra de Dios. Ser sencillos como las palomas, pero astutas como la serpiente, decía. Ahí están los dos caracteres de las personas. Que los use para el bien y que los deje de usar para el mal. Entonces Jesús dice que a la predicación de Jonás, Nínive se arrepintió. Y dice, y he aquí más que Jonás en este lugar. Es decir, ¿cómo es posible de un hombre que llegó a decirle a los ninivitas, al rey perverso de ese país, que era un hombre de Dios, que había sido enviado por Dios, y que este era el mensaje, que les quedaba 40 días. Ellos creyeron, proclamaron ayuno. El rey hizo un edicto y proclamó ayuno para todo, hasta los animales no le den de comer.
hasta los animales, ni las cucarachas. No dejen ni migajas para que las cucarachas no coman ahí. Y dijo, tal vez Jehová se detenga en el juicio. Y Dios vio que se arrepintieron. Entonces no trajo el juicio sobre esa tierra. Por un hombre, hermanos, común, pero con un mensaje extraordinario, porque venía de parte de Dios. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Ahí les dijo, yo soy el Mesías. Y ni así se han arrepentido. Esta nación, en ese tiempo, hace poco lo estudiamos, tuvo el privilegio, el gran privilegio de tener entre ellos al Hijo de Dios, al Mesías. Y lo menospreciaron. Tú tienes hoy la oportunidad de conocer a Jesús y posiblemente vas a cerrar tu corazón y te vas a volver a ir sin llevar a Jesús en tu vida. Lamentablemente. Así es el corazón del hombre. Por eso Dios da la fe para que creamos. Y por eso nosotros hemos de orar para que Dios toque a las personas. Porque Él pone el hacer como el querer según su voluntad. Amén. La reina del sur, verso 42, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Está hablando que a esta reina le llegó la noticia, el testimonio de un gran rey. Y que era un reino diferente a los demás reinos. Entonces, de tanto escuchar lo que la gente llevaba, acuérdense que el comercio, cuando regresaban a su país, comenzaban a dar testimonio y llegó a oídas de la reina. Entonces la reina, hermanos, se puso en camino y dice que vino de los fines de la tierra, de lejos. La pregunta sería que después de comprobarlo, si ella iba a valorar e iba a decir valió la pena haber atravesado un continente prácticamente. Tal vez no fue así, pero venía de lejos. Hay muchos que cuando se habla de una iglesia dicen muy lejos, ando buscando una cerca. Lo que tú debes de buscar es una iglesia que esté cerca de Dios, no de donde usted. ¿Verdad, hermano? Y entonces, ¿por qué anda ahí buscando? Pero así somos. Hay ceguera. Buscamos acomodo. Buscamos que nos hagan sentir bien. Aquí no me gusta, ofenden. No hay aire. Ni abanico. Como no se hay abanico ahí. Pero ya ni soplan esos abanicos. Pero bueno, si lo más importante es una iglesia que realmente esté cerca de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de María y Marta? Las dos pues atendieron a Jesús, pero una inmediatamente dejó de atender a Jesús porque tenía mucho que hacer, entregado sus quehaceres. Y todavía le reclamó al Señor, dile a María que me ayude. Ya se fue allá a plantarse, porque María se quedó escuchando a Jesús. Entonces Jesús le dijo, Marta, Marta. ¿Qué le dijo? ¿Cómo? Afanada y turbada está tu alma. Pero ella ha escogido el mejor lugar. Y el mejor lugar es, como le digo, a alguien que esté cerca de Dios. Amén. Volviendo aquí con esta reina del sur, atraída por la fama del reinado de Salomón, al llegar comprobó
que detrás de ese reino había un Dios real, verdadero, aleluya. Y eso hizo que ese viaje que emprendió de los fines de la tierra valiera la pena. Hay que valorar la vida, hay que valorarla siempre, porque no importan las condiciones, lo importante es que se reciba de Dios, como recibió esta reina. Ella pudo comprobar que detrás del reino, hermano, por no decir arriba del reino de Salomón, reinaba Dios, aleluya, y un Dios verdadero, y no como los dioses que eran falsos de los pueblos, que eran ídolos, que tienen ojos pero no ven, boca no hablan, nariz pero no huelen, manos no tocan, pies no caminan, y como no pueden caminar hay que cargarlos. Dios no es así. Él cabalga sobre los cielos, dice la Escritura, y tiene su trono en los cielos, y la tierra es el estrado de sus pies. Diga gloria a Dios. Y ya con esto, entonces viene la aplicación que hace Jesús. Es decir, les hizo ver lo que les estaba pasando a los líderes religiosos y lo que les está pasando a muchos cristianos en estos tiempos. Cuando el espíritu, verso 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, ¡wow!, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces bien alegre va, invita a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Es decir, que esto hicieron fiesta, hermano. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Fíjense, está hablando de una persona que fue liberada de demonios. Entonces la casa queda limpia. Viene el Espíritu Santo a morar. Pero si este hombre no cultiva su relación con Dios, no la ejercita, no comienza a caminar ahí, hermanos, a obedecer la palabra de Dios, la mayoría ni lee la Escritura. No las lee. Miren, hermano, cuando yo era impío y me llevaron a una iglesia, y ya se los he contado por qué fui, me regalaron una Biblia y yo cuando la hojeé así, y vos qué pensás, le digo al que voy a dejar mis ojos a él y de esta sopa letra. Buscame una que tenga muñequitos por lo menos, le digo. Yo me enojé, pero bueno, pues me la regaló. En mi conversión entonces, el hambre, la sed de leer las Escrituras. ¿Y de qué se trata leer la Escritura? De conocer a Dios, de conocerlo. Aquí no va a encontrar cómo es Dios, si sus ojos son azules, su cabello largo o corto, si es negro, blanco, azul, si se echaba, como ustedes se echan ahí, pintura. Nada de eso, si es alto, bajo, nada de eso. Pero sí va a conocer lo que hay en su mente, en su corazón, para su vida. Eso es lo que Él ha revelado. Dice la Escritura que aún ni el que duerme a la par tuya, tú lo conoces. No conoces sus pensamientos, ni la intención de sus corazones. Por eso en la mayoría de los matrimonios, que en el noviazgo no se conocen, cuando llegan al matrimonio viene la decepción, porque como no procuraron conocer. Entonces claro, en el matrimonio de repente la mujer se aflige al ver al hombre, y según ella el hombre está cambiando y le dice: tú no eras así, y el hombre se extraña y dice: yo siempre he sido así, el mismo malvado, el mismo perverso, el mismo borracho, el mismo.
O el hombre dice, ya cambiaste a la mujer. Y la mujer no ha cambiado. Lo que pasa es que el hombre no la conoció. Porque cuando hablaban tonterías. Y hablaron lo que tenían que hablar. Jamás lo hablaron. Jamás indagaron. ¿Cómo trata la novia a sus padres? Por ahí hay que empezar. Y la mujer lo mismo. ¿Cómo trata el hijo, su novio, a sus padres? Ahí ya tiene usted un 50%, ¿verdad? Lo invitan a cenar, usted va, se da cuenta cómo está tratando. Claro, en ese momento todo es, ¿verdad? Todo es, ¿cómo sería? Preparado, ¿verdad? El hombre se comporta bien con su mamá, le dice mamá linda, así como ustedes se sacan fotos a la mamá el día de la madre y de ahí no la vuelven a ver hasta el otro día de su madre. O sea, de la madre, otro día, así se llama, ¿no? El día de la madre. Entonces hasta que la vuelven a ver. No la ayudan, no le dan ni un centavo, le llevan sus hijos, ellos le crían sus hijos, le llevan la ropa para que se lo laven. Entonces usted tiene que ver todo eso. Y solo de ahí, entonces usted tiene que aplicar aquella escritura profética, que mejor digan que aquí corrió, que aquí quedó. Pero no, ahí va a cambiar. No, hay muchas cosas. Estos hermanos conocieron a Dios en el libro Nehemías y los libros que hemos venido estudiando en el Antiguo Testamento. Vemos de que ellos se determinaron a dejar la idolatría, la hechicería, todo lo que Dios abominaba. Pero el problema fue que nunca amaron a Dios, nunca profundizaron en conocerlo, ni mucho menos obedecerle. Por ahí encontramos que dice, el asno conoce el pesebre de su señor, el burro, no sé cuál es el otro. Habla de dos animales que conocen la casa de su señor, pero Israel no me conoce. Ni les interesó. La mayoría de los cristianos no les interesa conocer a Jesús. Lo que les interesa es que les satisfaga su necesidad. Estoy enfermo, que Él me sane, como que si Él está obligado a hacerlo. Y más hoy que les ha agarrado de ordenar. Ahora ordeno que te sanes. Les ha agarrado de estar diciendo palabras que al final caen en blasfemia. Usted no tiene que andar ordenando nada, el que ordena es Dios, no usted. A usted lo que le toca es suplicar. Dios atiende a los humildes y mira de lejos a los soberbios. Y ya se ponen como que son dioses, hermano. Es lo que le pasaba a los fariseos. De una manera externa, ellos impactaban a la nación con sus vestiduras. Y eso es lo que ahora están procurando una vez más, la vestidura. Y usted va a ver que se ponen cositas que se van a Israel y compran la cosa que se ponen los judíos. Aparecen con una... Yo no sé por qué van hasta Israel a comprar un cacho de buey, si aquí hay un montón de cachos. Ahí arráncale uno que tiene a la par. Yo no sé por qué van hasta allá, pero bueno, pues lo traen de Israel para estar soplando ahí. Cuando no tiene nada que ver la religión judía con la cristiana. Pero ya ve, les gusta impactar. Otros se ponen el manto, ¿verdad? Otros se ponen sobrenombre, ¿verdad? Ya no es pastor, ahora es profeta. Ahora es apóstol. Ahora es doctor. Ahora es, y se ponen un montón para impactar. Entonces, claro, en una congregación va a pasar con nosotros el apóstol, el doctor fulano de tal, ¿verdad? Entonces ya con eso ya impactan. Los que ministran a los jóvenes, pues los impactan de otra manera, ¿verdad? El pastor que les predica con pantalones rotos, ¿verdad? Para atraer a los jóvenes.
¿verdad? Con vestidura todo como se visten los jóvenes, los mareros, ¿verdad? Y ya comienzan ahí a predicar, queridos hermanos. Y no, hermano, no. No, no. La iglesia no fue llamada para llenarlos de payasos, así dijo Carlos Spurgeon, sino que la gente lo que necesita es conocer a Cristo, darles a Cristo, darles a Cristo. Y por eso Jesús volvió a decir aquí, he aquí, ¿qué dice? He aquí más que Salomón en este lugar. Si el rey Salomón, hermanos, tuvo una gloria tremenda en su reinado y que vino a ser un imperio y que los reyes codiciaban lo que él tenía, cuánto más el Hijo de Dios que estaba hablándole a ellos, pero por haber cerrado sus corazones, endurecido sus corazones y llenados de soberbia, decidieron no creer en él. Y muchos cristianos, hermanos, no leen la Escritura. Y la decisión ellos es, hermano, llevar la vida como ellos quieren. Y por eso los va a ver ahí con chisme, condenando a medio mundo, criticando a medio mundo, haciendo excepción de personas. Por eso. Y obviamente no tienen nada, sus corazones están vacíos porque nunca la llenaron. Nunca. No leen las Escrituras de una manera ordenada. No les importa conocer a Dios. Y como dije, lo que les interesa es que les satisfaga, que los haga sentir bien. Y por eso buscan esos lugares ahora, que les digan que son princesas, princesos. ¿O cómo le dicen ustedes? Porque a la mujer le dicen princesa. ¿Cómo le dicen al varón ahí? Porque princeso es muy raro, ¿verdad? Sí. O sea, entonces salen fortalecidos, dicen ellos, pero en la carne salen más carnales, porque todo es externo. La palabra la entregan, hermanos, adulterada, con filosofías, con, hermanos, ¿cómo le llaman estos? Psicólogos, psicología. Entonces es una mezcla que hacen. Y la palabra debe ir pura siempre. Siempre debe ir pura. Porque somos llamados a dar a conocer la palabra y mayormente a dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y así como le pasa uno que es liberado de demonios, pero no cultiva su vida espiritual, no se entrega, entonces el demonio regresa y la encuentra, dice, barrida, adornada, y va y trae otros 7 peores que él, y la condición de él viene a ser peor después. Y así le pasa a esta gente ahora, de esta generación que nosotros estamos viviendo. Una cristiandad, hermanos, que lo menos que ama es a Dios. Usan palabras, hermanos, que tienen pasión por Cristo. No, yo puedo tener pasión por alguien, pasión carnal. Usan palabras así. Entonces el que oye lo repite como lora. Lo repite y lo van repitiendo medio mundo y no saben ni lo que están diciendo. Eso le está aconteciendo ahora nuestra generación, nuestra cristiandad, que ha caído en una apostasía. Una de las apostasías, hermanos, donde sospechamos que estamos en los tiempos finales, porque se han unido a la ramera y se están uniendo. Y sabemos, hermanos, que esto va a terminar con un gobierno, hermanos, en el mundo impío, como es del anticristo, y luego los juicios de Dios. Por eso ser cristiano ahora es un reto en la vida. Y no un cristiano asolapado, sino un cristiano centrado en Dios, que se ha entregado realmente a Dios.
Es el reto que tenemos ahora. Y que vamos a sufrir la hostilidad de los demás, calificaciones de los demás. Pero nosotros debemos de estar firmes, hermanos, y serle fiel a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Cierre sus ojos. Querido cristiano, un día usted le dio su corazón a Cristo, pero no ha llenado esa vida, no la ha llenado con Dios. Ame la lectura, ame la palabra de Dios y actúe obedeciendo, sometiéndose a Dios, disponiendo su corazón para servirle, para honrarle, cada día creciendo en la vida espiritual, cada día creciendo en lo espiritual, cada día, para estar firme cuando se nos demande delante de Dios, poder dar precisamente respuesta. Entonces usted podrá decir: estoy cerca de Dios. Entonces va a tener experiencias con Cristo, porque va a estar cultivando diario su vida espiritual. Órele, Señor, levante sus manos y propóngase en su corazón, no solamente que Dios llene su vida hoy, sino que usted comience esta carrera espiritual, esta carrera cristiana, como debiera haberla emprendido desde hace rato. Y mientras usted le ora al Señor, yo invito a aquellos que no conocen a Cristo, que nunca han dado este paso de fe, de rendirse a Cristo, aceptar a Cristo en sus corazones. Es un acto de fe, y al que cree todas las cosas le son posibles. Un Cristo que no hace excepción de personas, que no hace diferencia, y que hoy te da la oportunidad para que tú le conozcas. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere darte una nueva vida. Tú que ya no soportas la vida que lleva, esa carga que te tiene angustiado, hoy esa carga puede ser quitada